Muy buenos días a la amable audiencia de YouTube. Damos gracias al Eterno por una nueva oportunidad que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes la palabra. Estamos tratando acerca de las doctrinas de error o dogmas que traen tropiezo y confunden a la gente. Esta mañana vamos a tener un tema titulado Doctrina Pentecostal Unida o de la unicidad. Yo quiero hacerle una aclaración antes de empezar esto, porque estos son temas conflictivos, a veces difícil de entender. La unidad o hablar de unicidad en Israel no es malo, porque Dios es uno, Dios mismo lo proclama y la salvación viene y es de los judíos. Pero hay que saber especificar y decir cómo son las cosas de Dios, sus atributos y lo que Él hizo y cómo se manifiesta Él y cómo Él tuvo que parte de Él depositarlo en el vientre de Miriam, traer un feto a este mundo, luego morar en ese feto. Por eso en el Antiguo Testamento todas las cosas que se escribieron fueron para nuestra edificación. El tabernáculo era una tipología de Cristo, donde ellos moraban en ese tabernáculo. En hebreo dice que no quisiste más sacrificio, vanas ofrendas en el desierto, me preparaste un cuerpo, un tabernáculo donde Él podía morar, el Espíritu Santo. Por eso Yeshua, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, Él decía: el Padre que mora en mí es el que hace las obras, si no créeme por las mismas obras. Entonces en esta mañana yo quiero, antes de empezar, quiero leerles esto, de dónde surge esto, de la unicidad, modalismo o sabelianismo, modalismo o sabelianismo, o patripacianismo, afirma la plena identidad entre el Padre y el Hijo, eliminando la distinción real entre ellos, según Juan 10:30. Desde esta perspectiva, quien se encarnó y padeció es el único Dios, o sea, el Padre. Actúa como Padre en la creación, como Hijo en la encarnación y muerte, y ahora actúa como Espíritu en la iglesia. El Padre tomó forma en Jesús, primer defensor neto de Esmirna entre los años 1180 y 190. Es un dogma contradictorio y blasfemo. ¿Por qué? Mateo 1:18. Yo tengo aquí, y lo voy a poner en Yeshua, miren. Y el nacimiento de Yeshua fue de esta manera. ¿Sí ve? Sucedió que ella estando José desposado con Miriam, su madre, antes que él la conociera, ella embarazada por el Espíritu de Santidad. Ahora mire, bajamos acá, miren. Entonces aquí dice el 20: y mientras él pensaba en este asunto en su corazón, aquí un mensajero se le apareció en sueño y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa Miriam, porque el Espíritu Santo, ella está embarazada. Entonces aquí nos está diciendo que Jesús el Cristo fue engendrado. Nosotros sabemos que antes de que existieran ángeles, antes de que existieran Dios creara a Luzbel, él era uno solo. Pero en el instante que Luzbel se revela y se trae la tercera parte de los ángeles, Dios tiene que demostrar y inicia un plan de salvación y demostrarle a aquellos ángeles que Él no es lo que Satanás está diciendo que Él es. Ahora, cuando Él crea al hombre, Satanás vuelve y se revela, y Satanás vuelve y hace caer al hombre y crea la rebeldía, porque ese es su naturaleza plena. Él es un ser rebelde. Entonces ahí es donde empieza a sacrificarse Cristo. Por eso dice, usted lee en Génesis, dice que cuando ellos estaban, Él les dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre le dijo: tuve miedo y me escondí. Entonces Él dice que ya Él después caló y les dijo y les dio la sentencia tanto a Satanás como a la mujer y al hombre. Cogió un cordero, lo sacrificó y los vistió con esa ropa. Entonces, si usted ve eso ahí, Cristo fue inmolado ante la fundación del mundo, porque eso es una tipología. Por eso la gente hierra, porque la gente no estudia teología, la gente no quiere indagar en los diccionarios, y la gente tiene la misma palabra y no ve los textos y los contextos, y no utiliza la hermenéutica para interpretar la palabra, sino la que interpretan a su manera, creando denominaciones, dogmas, sectas que no ayudan, sino que confunden a la gente y son piedra de tropiezo. Entonces aquí en Mateo 1:18 nos están especificando que Él tiene un Padre que fue engendrado. Ahora, el Espíritu Santo no lo crucificaron un cuerpo, a saber Yeshua, lo que muchos llaman Jesús o Jesucristo. Usted puede leer Hebreos 5:10,
que Él no toma su gloria para sí, sino que usted léalo para que vea y se va a dar cuenta de eso. En Hebreos 10:5 dice, no quisiste más obras ofrendas de sacrificio, más me preparaste un cuerpo. Y eso lo confirma el Salmo 40, versos 6 y 8. Primera de Juan 5, 7 al 10, donde el Espíritu Santo da testimonio y dice, y ahí se afirma, y el Espíritu Santo afirma que el Espíritu Santo es el Padre. O sea, son cosas que hay que tenerlas bien claras para no confundir a las personas, ni engañar, ni ser engañado por Satanás. Ahora, ¿quién levantó el cuerpo de Jesús de los muertos? El Espíritu Santo, Romanos 8:11. No invocan el nombre correcto, sino el pagano Jesús. Su nombre es Jesús, el Cristo. No interpretan las lenguas, limitan al Espíritu Santo en un solo don. O sea, el que habla en lengua es el que puede predicar, el que puede hacer esto y esto y aquello, así está en pecado, así está haciendo miles y miles de cosas. No hay discernimiento de espíritu, no se deja que el Espíritu Santo se mueva, tenga un pleno desempeño en esa denominación. Y eso está en 1 Corintios 14, 1 al 40, donde el apóstol Pablo especifica que si nos reunimos y alguien habla en lengua y no hay quien la interprete y entra un indocto, entonces dice que estamos todos locos, pero si hay alguien que la interprete, hablan en lengua 1, 2 o 3, y entra un indocto y le interpretan y le dicen un mensaje profético o un mensaje de don de ciencia, usted está haciendo esto y esto, aquel hombre es convencido y aquel hombre se postra y reconoce a Dios que está en medio de ustedes. Ahora, las lenguas son para los incrédulos. La interpretación que se da a la lengua o profecía es para el creyente. Cuando yo hablo en lengua y estoy en una iglesia y todos hablan en lengua y no hay intérprete, se quiere decir que todos los que están ahí son incrédulos, porque no es para la lengua, la lengua tiene que ir acompañada de otro don que se llama el don de interpretación de lengua. Dios es orden y no desorden. Por eso Pablo regaña a la iglesia de Corintios, porque ellos incurrían en estos desórdenes y eso traía blasfemia y hacía que la gente blasfemara el nombre y el camino del Señor. Ya yo le dije que está en 1 Corintios 14, 1 al 40. La conclusión es buscar lo perfecto. Santiago 1, 16 al 18. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando usted lea la Escritura, mire y dése cuenta, Dios es un solo Dios, pero Él es soberano y por causa del hombre y por causa de redimir al hombre, para salvarlo del pecado y para tener lo que Él siempre ha querido, reyes y sacerdotes que le adoren, que le sirvan en santidad completa, Él pagó un precio, Él se hizo hombre, Él tomó un cuerpo de carne y habitó en ese cuerpo de carne. Al habitar, estamos hablando que el que habita en el cuerpo de carne es el espíritu. Usted es una carne, pero nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios. Usted tiene un cuerpo físico, pero internamente hay alguien dentro de usted que es usted mismo, que ese es el espíritu suyo, el alma. Ese espíritu, el día que usted muera, ese espíritu va a Dios. Ese cuerpo de carne es comido por los gusanos, pero ese espíritu va a Dios y toma, aunque es igual idéntico a usted, como lo es Jesús con el Padre. Por eso Él dijo, el Padre y yo somos uno. Y el Padre, y dando a entender, pero el apóstol Pablo especifica claramente en 1 Corintios 15 que Él, y yo se lo voy a mostrar ya para concluir esto, porque acá el tiempo es corto. En 1 Corintios, yo voy a leerlo en esta versión, 1 Corintios 15, aquí la tenemos, el levantamiento entre los muertos a la vida de nuevo. Mire, además les declaro, hermanos, el mensaje de redención, Hebreo Besorá, que les he predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran. Bueno, por el cual asimismo se mantienen aferrados al mensaje que les he predicado son salvos y no habrán creído en vano. Primero, que les he enseñado que asimismo recibí que Mashiach murió por nuestras transgresiones. ¿Sí ven? Y que fue sepultado y que fue levantado al tercer día conforme a la Escritura. Y que fue levantado. No se levantó solo. Y que fue levantado. Yo le coloco esto aquí para que usted lo vea. Él no se levantó solo, lo levantó el Espíritu Santo de los muertos. Ahora, lo que yo les quiero decir y hacer énfasis en esto. Miren, el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach
las primicias y luego los que son de Mashiach en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim, Elohim el Padre, y cuando haya puesto al fin todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine cuando le haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sí ve? Y después que ya le haya puesto todas las cosas que le sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Sí ve? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Elohim sea todos en todo. O sea, lo que él siempre fue antes de haber creado a Luzbel, antes de haber creado a Ángel, antes de haber... Lo que él siempre fue. Y eso está en Zacarías 14:1. Cuando la gente venga y él se pare en el monte de los olivos y lo divide en dos. Se divide el monte en dos partes. Ahí no van a ver ni a Yeshua, ni a Jehová, ni a Elohim, como usted le quiere llamar. Ahí van a ver a un solo Dios, lo que él siempre ha sido, como está en Isaías 2, y la gente se esconderá en las piernas y irán a las tabernas, tragan, a causa de la majestuosidad y la presencia del Jehová, el Dios de los ejércitos. Espero que este sea edificación para su vida, y si ha sido así, usted pueda compartirlo con otros. Shalom.